Buenas tardes, estás en el río que nos lleva. En radio24online.com. Soy Marta Prieto Sirón. Hemos creado este espacio para compartir contigo conversaciones con nuestros autores, los autores de Editorial Colima, una editorial con valores. Buenas tardes, soy Marta Prieto, estás en el río que nos lleva. Desde hace 17 semanas tenemos este programa, El río que nos lleva, para compartir contigo una conversación con alguno de nuestros autores de Editorial Colima. Una conversación que intentamos disfrutar entre todos, y si es posible hoy más, porque vamos a hablar con un experto en temas de coaching, con Ángel Martínez Marcos, que además acaba de publicar en Colima un libro, pues la verdad es que estupendo, que tiene precisamente un título de conversación. Este libro se titula Conversaciones poderosas, el líder coach, el manager del siglo XXI. Voy a presentar un poquito a Ángel. Ángel es coach certificado por el ICF. Él es un experto formador en muchísimas habilidades, en el coaching ejecutivo, en diversos temas como liderazgo, inteligencia emocional, comunicación, trabajo en equipo y mindfulness. Tengo un gran bagaje formativo en empresas como Banco Santander, en Telefónica, en Endesa, Body Mafre. Bueno, tiene unos clientes estupendos porque él es estupendo y además tiene una cosa muy exótica en su currículum. En su vida anterior, antes de reconvertirse a esto de ayudar a las personas, trabajó como ingeniero electrónico ni más ni menos que en la NASA. Pero bueno, eso es otra vida que él nos puede contar también, que seguro que aporta muchísimo a todas sus capacidades, sus múltiples capacidades actuales. Hoy es socio director de una consultora que se llama Execoach, donde desarrolla todas estas actividades que os he contado, y también temas de transformación cultural. Bueno, el libro que hemos publicado y que me hace muchísima ilusión que hablemos de él, porque como os decía es un libro súper práctico, está publicado también, está escrito también por otro autor que vive actualmente en Brasil, aunque él es de Nueva Zelanda, que es Christopher John Metcalfe. Como estamos haciendo estas conversaciones uno a uno, bueno, otro día le invitaremos porque es una persona muy interesante. Christopher, simplemente para que tengáis una idea, trabaja en Sao Paulo para el gobierno de Nueva Zelanda como vicecónsul y Trade Commissioner de Mercosur. Entonces, ambos se han unido, ambos profesionales, para publicar este libro, que consiste en 8 casos reales de empresa para aplicar la metodología del líder coach. Sabéis que libros de coaching, y buenos libros de coaching, pues hay bastantes. Del líder coach ahora se habla porque realmente es un estilo de liderazgo que tiene mucho sentido, el estilo de acompañar pues, a los equipos, ¿no? A las personas que dependen de nosotros. Pero la verdad es que este libro tiene ese valor añadido, además de la experiencia de los dos autores, que es la practicidad. Son conversaciones prácticas sobre 8 temáticas diversas, 8 temáticas muy interesantes de las que vamos a hablar ahora Ángel y yo. Son temáticas como resistencia al cambio, gestión de emociones, autoconfianza, delegación, asertividad, reuniones efectivas, gestión del estrés y gestión del conflicto. O sea, un gran abanico de posibilidades pues, a las que nos enfrentamos diariamente los que estamos ahí trabajando todos los días en el mundo de la empresa. Entonces, bueno, de todo esto y de seguro muchísimas cosas más que surgen en esta conversación hablaremos con Ángel en unos minutos. Pero antes, como siempre, voy a dar paso a mi colaboradora favorita en el programa, que es Rocío Aguilar, nuestra directora de comunicación. ¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes, Marta, muy bien. Muy buenas tardes a nuestros oyentes. Buenas tardes también a Ángel, que ahora comenzaremos con él. Y nada, continuamos el curso del río que nos lleva, que nosotros seguimos recomendando todos los libros de Editorial Colima, una editorial con valores, que es algo que pensamos que es importante difundir. Por eso no nos importa recordarlo una y otra vez. En Colima publicamos libros que promueven valores tanto para el público en general como para los profesionales de empresa. Con nuestras publicaciones impulsamos el desarrollo integral de la persona y también una reflexión sobre el mundo que nos rodea. Podéis conocer todos nuestros libros en nuestra web www.editorialcolima.com. Ahí veréis que en Colima publicamos contenidos de calidad con grandes especialistas en todos los temas que tocamos: crecimiento personal, marketing, novela, espiritualidad, educación,
naturaleza, management, coaching, liderazgo. Hoy nos acompaña en el río que nos lleva Ángel Martínez, que ha escrito junto con Christopher Metcalf el libro Conversaciones Poderosas. Como ya nos ha adelantado Marta, en este libro trabajan sobre 8 casos reales de empresa en los que describen la situación de las empresas, las analizan y después proporcionan el enfoque para gestionar exitosamente todo lo que ha ocurrido. Pero vamos, ya no os cuento nada más, ellos lo van a explicar mucho mejor que yo en un par de minutos. Podéis encontrar entre otro montón de libros, Conversaciones Poderosas, en Librería Colima. Estamos en Madrid, en la calle Covarrubias 28, y también podéis visitar nuestra tienda online en la web www.libreriacolima.com. Los gastos de envío son gratuitos al incluir un libro de Editorial Colima en el pedido. Y además tenemos un servicio de asesoría de compra personalizada totalmente gratuito a través del correo electrónico pedidos@libreriacolima.com. Muchas gracias, Marta, y muchas gracias a todos nuestros oyentes. Gracias, Rocío, por tu energía y gracias especial para contar siempre todas las semanas lo que cuentas. Y bueno, vamos a pasar a la sección musical. Como sabéis, todas las semanas con muchísima ilusión elijo un regalo virtual a nuestro invitado en forma de música. Y esta vez, Ángel, te envío una canción que a mí me encanta, espero que a ti también, seguro que la conoces. Es una canción de Rod Stewart que se titula I Don't Want to Talk About It. No quiero hablar sobre ello. Tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you. They're a mirror. Talk about it, how you broke my heart. But if I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Colors of my heart, blue for the tears, black for the nights, feels the stars in the sky don't mean nothing to you. They're a mirror. Just a little bit longer. If I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. My heart. Oh, my heart, they're so hard.
Ángel, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marta. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Espero que te haya gustado la canción que te he enviado. Pues me ha encantado, porque justo tiene que ver con todo esto, con las conversaciones, ¿no? No quiero hablar de ello. Eh, y justo nosotros sí queremos hablar de las conversaciones y de las personas. Sí, sí, me ha encantado. Oye, Ángel, ¿tú crees que hay cosas que es mejor, de las que es mejor no hablar, o hablar siempre es algo beneficioso y saludable? Qué buena pregunta. Depende. Quizás no siempre es el buen momento para hablar alguna cosa, sobre todo cuando estás con un ataque de ira o con un punto de una intensidad emocional muy alta, y quizás hay que dejar pasar un tiempo, reflexionar con la almohada, pensar para uno mismo con este diálogo interno que tenemos nosotros y después hablar desde un punto de vista más inteligente. Entonces, quizás no todos los momentos son para hablar, pero sí todas las cosas son pues para llegar a puntos de acuerdo y bueno, es la gran herramienta que tenemos las personas, ¿no? La comunicación. Fíjate que estamos en una sociedad hiperconectada y donde hay continuas charlas, pero ¿tú crees cuál es su diagnóstico? ¿Creéis que hay verdaderas conversaciones, que hay conversaciones de calidad, o que falta? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues quizás es la gran paradoja, ¿no? Estamos en un mundo de la hipercomunicación. Todos nos podemos enviar un correo electrónico, llamarnos en cualquier instante, enviarnos un WhatsApp, en empresas utilizando el Slack o cualquier otra tecnología que se utilice. Y sin embargo, estamos con los mismos fallos que hemos tenido siempre. O sea, estamos con conversaciones que no son claras, que se crean interferencias, que los mensajes no están claros, que las interpretaciones, los juicios, y por mucha tecnología que tenemos a nuestro alcance, yo creo que lo estamos utilizando mal. De hecho, hay muchas veces, ¿no?, que escuchamos incluso en televisión, se ha despedido una persona por WhatsApp. No sé, yo creo que cada canal es fantástico, nos abre posibilidades, pero no nos tenemos que centrar en solo un canal. Hay conversaciones que tenemos que tener cara a cara, y si no la puedes tener cara a cara es mejor que no la tengas, porque no vas a lograr generar ese contacto. Y después bajando de escala, ¿no? Bajas al teléfono o una videoconferencia, un chat, un email, pero no todas las conversaciones se pueden hacer por todos los medios. Y después es cierto que utilizamos las redes sociales a veces para desatar nuestra ira, ¿no? Como Twitter, que parece que todo vale. Hasta que no te bloquean la cuenta, se puede decir cualquier cosa. Y yo creo que no, que tenemos que ser muy pulcros. Y si vamos a lanzar un mensaje en 140 caracteres, como es el mensaje de Twitter, yo creo que no te puedes equivocar ahí. Y el mensaje tiene que estar muy claro. ¿Y cuál es el propósito de lanzar ese mensaje? Entonces, bueno, yo creo que es la paradoja, que tenemos 1000 medios, 1000 formatos ahora para comunicarnos, y sin embargo estamos cometiendo los mismos errores. Entonces, yo creo que tiene que haber como un aprendizaje en todo esto. En algunas empresas sí es cierto que se enseña a qué medios son para qué cosas y qué medios no son para otros temas, pero en otras no, y se utiliza mal, porque no todo el mundo tiene la formación necesaria, o quizás el nivel de conciencia que hay que tener para utilizar todas estas herramientas. Sí, a veces parece que es una cuestión de sentido común, pero ya sabemos que ese es el sentido más escaso, lamentablemente, ¿no? Porque tú crees, os hablas de las redes sociales, donde parece que es un volcado de información, ¿no? Que cada uno lanza al aire y, bueno, otros recogen lo que buenamente quieren y pueden, pero a través de WhatsApp, por ejemplo, que es una de las cosas que se han impuesto, ¿no? Que todos utilizamos muchísimo. ¿Tú crees que se puede tener una buena conversación en WhatsApp? Pues no, y de hecho, o sea, sí y no. Sí para algunas cosas sencillitas, pero no para otras, porque al final, a pesar de que hemos metido los emoticonos, ¿no? Y tenemos 1 millón ahora para elegir de emoticonos para expresar tus emociones, pero esa emoción muchas veces no la sentimos, y vemos a veces los chistes que circulan en las redes sociales y en Twitter, ¿no? Que cuando te envían una frase graciosa, pones las caritas estas de la risa, con el llanto, ¿no? Exagerada, y sin embargo tú estás en casa, pues aburrida o aburrido, ¿no? Entonces, como se puede falsear tanto con los emoticonos,
yo creo que hay que tener un poco de cuidado. A mí, personalmente, pero bueno, es una opinión personal, a mí me encanta, por ejemplo, el audio, el teléfono, me encanta. Porque con el teléfono tienes la inflexión de voz, tienes el tono, el ritmo, se perciben las emociones perfectamente, los silencios. Y a mí me encanta. Sin embargo, el WhatsApp me parece súper útil para hacer conversaciones rápidas que no tienen una emoción muy fuerte o que no pueda haber malentendidos, al menos que no pueda haber malentendidos, porque hay veces que los WhatsApp crean tensiones innecesarias. Sin embargo, con un audio lo suavizamos más. Y de hecho, en coaching, el coaching a distancia, que se utiliza desde hace muchísimos años, es fantástico. Desde hace no tantos años, al menos en España, se utiliza también la terapia. Los psicólogos lo utilizan simplemente con audio. Es que no hace falta ni tener a la persona sentada enfrente con una cámara, porque hay veces que se ralentiza, la red no te va bien. O sea, con el audio es fantástico porque ya desvelas toda la emoción que tiene la persona que tienes enfrente. Pero vamos, al final el cara a cara es maravilloso, lo hemos perdido estos meses. Llevamos desde el coronavirus, desde que saltó esto, que parece que el cara a cara está prohibido en el mundo empresarial. Bueno, en el mundo personal, pues también, ¿no? Nos lo limitan. Pero en el mundo empresarial se minimiza al máximo. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado con todo eso, porque el teletrabajo está haciendo que tengamos nuestro espacio, estamos en nuestra burbuja, pero pierdes el contacto con las personas y empiezas a conectarte más pues con chat, con correo electrónico y pierdes la conexión. El trabajo en equipo se pierde el liderazgo. Entonces hay que tener un poquito de cuidado en todo, ¿no? con la situación que estamos viviendo ahora, porque los equipos pueden perder el engagement que necesitan las empresas y las personas se desconectan. Y hay personas que les está sentando fatal esto de estar tan aisladas. Entonces, no sé, yo creo que, aunque me he desviado del tema de las redes sociales hacia el mundo de la empresa, yo creo que cada canal tiene su propósito y tenemos que ser conscientes de qué utilizar en qué momento y cuidar también nuestras redes sociales, lo que publicamos al mundo, que es muy diferente de lo que publicamos en nuestro entorno más cerrado, que eso es nuestra imagen pública y nuestra imagen privada, que no tiene por qué ser antagónica. Quiero decir que, bueno, que las conversaciones que tienes con tu pareja o tomando una cerveza con unos amigos son diferentes que las que publicas a todo el mundo, la imagen, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en todo eso hay que ser muy cuidadoso y saber qué es lo que estamos lanzando al mundo, porque al final, sobre todo en redes sociales, se queda para siempre. O sea, se queda para siempre y se nos olvida que hemos puesto un tuit, y hay mucha gente que está teniendo serios problemas con el tema de la comunicación en redes sociales, porque se mete en un jardín que, en mi opinión, es peligroso. A nivel público general, ¿eh? No, yo creo que lo que dices, lo que estás diciendo es súper interesante, la verdad, lo comparto totalmente. Estás hablando de algo que, por resumir, pasando de los canales y otras cosas que has apuntado, que es la situación actual de conversaciones pues más triviales, ¿no? Y de las conversaciones triviales quiero hablar contigo de las conversaciones poderosas, vamos a llamarlo así, apelando al estupendo título que tenemos en nuestro libro en común, que nos encanta a los dos porque es un título con mucha potencia, porque las conversaciones pueden tener mucha potencia, pueden ser, por decirlo de otra manera, realmente transformadoras. Y ahora ya termino en tonillo de pregunta. Las conversaciones pueden ser transformadoras totalmente. Una conversación puede ser el impulso si nos ceñimos al mundo de la empresa. Bueno, o también en general se podría hablar que las conversaciones pueden ser hipermotivadoras, transformadoras a nivel de no solo de relación entre esas dos personas que están hablando, sino de la transformación de la propia persona a nivel de motivación, de implicación en una empresa, o puede ser también hiperdestructiva. O sea, una mala frase dicha con un tono muy duro, un feedback muy duro, o no sé, o recriminar a una persona en un mal momento de su vida puede destruir la motivación y el rendimiento de esa persona durante meses.
y se le queda grabado, pero a fuego. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. En el mundo en general hay que ser muy cuidadoso, en el mundo de la empresa todavía más porque hay jerarquías. Entonces, si eres un manager de un equipo, tienes que tener mucho cuidado porque tu capacidad de influencia puede ser altísima con las personas que tienes en tu equipo. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. Hay veces que para dar un buen feedback, por ejemplo, o para tener una conversación difícil, porque hay muchas veces que son conversaciones difíciles que tenemos con nuestros colaboradores o con nuestro equipo, tenemos que tener una precisión quirúrgica en el lenguaje, porque una palabra que no sea muy clara se puede malinterpretar y, como he dicho antes, puede empezar a influir y afectar en el rendimiento de una persona y que un colaborador se vaya de una empresa o que te tache y que caiga su nivel de productividad. Entonces estamos hablando que es mucho más serio de lo que parece. A ver, estás hablando de cosas muy, muy interesantes porque hablas de conversaciones, cuando yo decía poderosas, lo estás llevando al tema de la influencia, Sí. conversaciones que tienen impacto en la vida y en el estado de las personas, y por lo tanto estamos hablando ya de temas importantes. Estás hablando también de estas conversaciones que, bueno, pues que pueden hacer daño, que pueden motivar. ¿Cuál es el principio de estas conversaciones de precisión quirúrgica? Te referías a ellas. ¿Dónde empieza una buena conversación? Pues, Desde el punto de vista de cómo se ha enfocado el libro, las conversaciones poderosas tienen que ver con la escucha. podemos no haber dicho. Sí, o sea, las conversaciones poderosas tienen que ver con la escucha, que para mí es el primer principio. Si no escuchas bien, no puedes ser un gran comunicador. Habitualmente hablamos de los grandes comunicadores y pensamos en alguien que es un orador, ¿no? O una oradora y está dando un speech en un evento y está transmitiendo, llegando, influyendo a las personas. Pero realmente las conversaciones poderosas van mucho más allá de todo eso y tiene que ver con tu capacidad de influencia, con tu capacidad de ser un buen líder. Y no puedes ser un buen líder si no escuchas a tu equipo, si no escuchas a tus hijos, si no escuchas a tu pareja, porque no puedes influir. Entonces, yo creo que el pilar principal de una conversación poderosa es que tiene capacidad de influencia. Y no puedes tener capacidad de influencia si no escuchas. Y cuando hablo de escucha es la escucha activa, ¿no? Que se llama en coaching o en liderazgo o últimamente, bueno, en cualquier ámbito de comunicación, la escucha activa, es decir, lo que una persona te está diciendo y lo que la persona no te está diciendo. Es decir, todo ese lenguaje corporal, ese lenguaje no verbal, el tono, el ritmo, la mirada, la respiración, la energía, todo eso que muchas veces lo que te está diciendo una persona no te encaja con lo que no te está diciendo. Y no es un tema para detectar mentiras. Estoy hablando de detectar qué hay detrás de lo que me está diciendo esa persona. Entonces, lo principal en una conversación poderosa, en mi opinión, tiene que ser la escucha. Y a partir de ahí viene el arte de hacer buenas preguntas. Porque desde el punto de vista del management, un gran manager no es alguien que dice lo que hay que hacer, sino que hace las preguntas que transforman a las personas para que hagan eso que hay que hacer. Bueno, creo que lo que dices es maravilloso y seguramente rompa el mito de muchas personas que creen que un buen conversador, un buen comunicador es alguien que tiene una excelente, por cualquier razón, capacidad dialéctica, ¿no? Que maneja muy bien el lenguaje. Y esto yo creo que es algo que está a la orden del día. Y tú estás contando otra cosa muy diferente, que es hay que callarse más, hay que escuchar. Y por lo tanto probablemente ni siquiera sea necesario dominar el lenguaje. Lo que hay que tener a lo mejor es el puesta la atención pues en una actitud, ¿no? De interés por el otro. Estamos hablando de cosas muy diferentes, ¿no? A lo que es, ¿sabes? Pues, en términos populares, pues la acepción de una conversación, ¿no? O de un buen conversador. Estás hablando Totalmente, también sí. de... Sí, no, sí, dime. Sí, totalmente. O sea, yo creo que hay que diferenciar la capacidad de oratoria, que es fantástica y es una habilidad que es increíble. Y hay personas que llegan, a miles de personas, llegan a tocar la parte emocional. Siempre se ha hablado de la capacidad de
de oratoria de Obama, ¿vale? Siempre se ha dicho, ¿no? Que qué grandes comunicadores cuando llegas a alguien que sea un gran orador, pero aquí estamos más allá, aquí estamos en el día a día, no estamos en la capacidad de oratoria, sino en una conversación normal, y cómo hay personas que, aunque se crea que tienen un don, simplemente es que utilizan ciertas técnicas conscientemente o inconscientemente, y son algunas técnicas y tienen algunas habilidades, entre ellas la escucha activa, que son capaces de remover a otra persona. Y muchas veces las personas que tienen gran capacidad de influencia no son grandes oradores. Y sin embargo dicen, es que tiene algo, tiene un don. Bueno, pues ese don muchas veces es su capacidad de escucha, y eso genera una tranquilidad infinita, porque no hay mayor respeto a un ser humano que sea escuchado, ¿no? Porque le estás diciendo, todo este tiempo es para ti. Entonces ahí es cuando empieza el poder de influencia. Y después está la capacidad de oratoria, que es maravillosa, y ese tiene como otros principios. Antes hablabas de las conversaciones difíciles, ¿no? Fíjate que en el libro habéis hecho un ejercicio que me parece complicadísimo y lo habéis hecho fenomenal, por eso creo que el libro es estupendo, que es contar casos reales, ¿sabes? Son business cases de situaciones que vosotros pues, conocéis, vuestros años de experiencia, tratando distintas temáticas y tratadas como conversaciones, y luego un análisis, ¿no? de todos esos distintos casos para que el lector pueda entender, sacar conclusiones y claves para sus propias conversaciones y situaciones. Entonces, ¿qué más técnicas se pueden contar así a modo de pincelada aquí, Ángela? Además de la escucha, ¿qué otras cosas podemos, ¿sabes? A lo mejor reconocer que ahora no estamos teniendo en cuenta en nuestras conversaciones? Lo primero es la escucha. Después sería es el arte de hacer buenas preguntas. Porque cuando tú empiezas a hacer buenas preguntas y sabes hacer la técnica de preguntas poderosas, que así es como al menos se llama en coaching, empiezas a dominar la conversación. Es decir, en este caso, en la conversación que estamos teniendo tú y yo, la conversación la estás dominando tú, porque tú estás lanzando las preguntas. Yo estoy respondiendo. Aunque sea un diálogo entre los dos, la conversación está más liderada por ti, porque lo podías llevar como a otros puntos. Entonces, para liderar una buena conversación entre dos personas, que eso se hace en liderazgo, se hace en ventas, se hace en negociación, tú tienes que tener la habilidad para hacer preguntas poderosas. Entonces, una vez que sabes hacer preguntas poderosas, que es preguntas que generan reflexión, preguntas que generan que una persona busque un insight, ¿no? Algo más allá de lo que es evidente, y que la persona reflexione por sí misma, tome conciencia y asuma su responsabilidad para moverse hacia adelante, para generar un cambio. Entonces, yo creo que esos serían como los dos principios. Después nos podemos ir a algunas un poco más elevadas, ¿no? Como es la presencia, ¿no? La presencia es la capacidad de estar flexible con otra persona que tienes enfrente, con capacidad con apertura mental, ¿vale? Con un mindset mucho más abierto al que nosotros tenemos per se, con la capacidad también para detectar creencias, formas de pensar, juicios que tiene otra persona. Entonces, para eso tenemos que tener una claridad mental para saber lo que es un hecho y lo que es un juicio, o lo que puede ser un modo de pensar o una creencia que puede estar limitando a una persona que tenemos enfrente. Entonces, bueno, se convierte todo en una conversación pues mucho más complicada de lo que parece. Bueno, ya he estado diciendo muchas cosas muy interesantes. Voy a rebobinar un pelín porque la presencia es un tema que me encanta. Yo doy formación en presencia y es un tema fascinante, pero también me gusta todo lo que estás contando antes. Entonces, por parar un momentito en las preguntas poderosas, tú hablabas también, me gusta mucho cómo lo has contado esto en las conversaciones difíciles, de la precisión quirúrgica, ¿no? Por el impacto que pueden tener, sobre todo, como decías bien, ¿no? Cuando hay jerarquía, pues hay como un megáfono, tú dices algo que a lo mejor aparentemente no tiene, ¿sabes? O lo dices de una forma pues sin pensarlo, pero la repercusión, el eco, la magnitud que tiene sobre el que lo recibe, ¿no? Por su posición, pues es muchísimo mayor de la aparentemente prevista, ¿no? Entonces, en estas conversaciones difíciles que requieren precisión quirúrgica y preguntas potentes, preguntas poderosas,
O sea, ¿cómo de importante es la preparación para el que entra en una conversación que tiene que liderar? Quizás depende lo delicada que sea la conversación. Para mí las conversaciones más sensibles o las más delicadas son pues las conversaciones de feedback. Cuando tú tienes un colaborador dentro de tu equipo, en tu empresa, y le tienes que decir que está realizando mal un trabajo, ¿vale? Pues eso es una conversación complicada. Es una conversación que no es agradable a nadie. O sea, a todo el mundo le encanta decir a alguien de su equipo, haces un buen trabajo, has conseguido un 20% más de clientes respecto al trimestre anterior, estás evolucionando fantásticamente. Eso no hace falta. No hace falta prácticamente nada. Pero cuando tú tienes que dar un feedback de mejora a una persona y no quieres dañar su autoestima, porque puedes dañar su autoestima, su autoconfianza. O sea, tienes que tener mucho cuidado, pero a la vez tienes que lanzar el mensaje claro. Es decir, si yo tengo una persona y creo que no está rindiendo lo que puede rendir, o que está, no sé, está una persona despistada porque tiene una situación familiar ahora, que pues lo que sea, cualquier cosa. Entonces tú tienes que lanzar el mensaje de forma que quede claro, pero y que la persona tome su responsabilidad de los actos, sin dañar ni la relación entre tú y esa persona y sin dañar la autoestima o la confianza. Entonces, para eso es importante utilizar el hecho de las preguntas, porque cuando tú haces una pregunta a una persona y la persona se responde a sí mismo, es decir, si tú me dices a mí, oye Ángel, ¿tú cómo consideras el libro? ¿Vale? Una cosa es que tú me digas a mí cómo consideras el libro y que lo puedes poner dentro de una escala de 0 a 10, y otra cosa es que lo evalúe yo. Si lo evalúo yo, estoy tomando mucha más responsabilidad que si me lo dices tú. Es decir, si tú me dices, Ángel, yo creo que este libro es un 8 sobre 10 o un 7 sobre 10. Entonces, la próxima vez que hagamos otro libro, yo me voy a esforzar más, ¿no? Pero es diferente si yo me doy la nota a mí mismo. Porque si tú me dices, Ángel, ¿este libro tú cómo lo ves? Y yo te digo, pues un 8 de 10 o un 7,5 de 10. Bueno, entonces, ¿qué mejorarías? Pues lo adaptaría un poco más en esto y lo otro, eliminaría esto. Entonces, estoy como tomando la responsabilidad desde mis palabras y no lo noto como una charla o una bronca que me estás echando tú. En el caso de una relación, en el caso de una relación, pues eso, un manager con un colaborador, ¿no? Entonces, por eso es importante el hecho de las preguntas, porque tú haces que una persona tome conciencia y después asuma la responsabilidad desde su punto de vista. Entonces, no hay rechazo, o el rechazo es mínimo, porque me lo estoy diciendo yo a mí mismo. El tema es que muchas personas que nos están escuchando igual pueden tener la duda, ya, pero ¿qué pasa si tú me preguntas a mí, Ángel, ¿tú cómo ves este libro? Y yo te digo, un 10. Y tú piensas que no es un 10. Tú piensas que, bueno, tiene áreas de mejora este libro, pero yo te digo, no, es un libro fantástico. Si lo volviera a escribir, lo escribiría exactamente igual. Entonces, yo creo que ese es el momento que la persona tiene que tener un lenguaje muy preciso, tiene que llegar a impactar en la persona, y tiene que tener mucho cuidado también en función de la sensibilidad que tenga yo. Por eso es importante mucho la empatía, es decir, la inteligencia emocional que tenga el manager o la manager en este caso es crítica, porque no te puedes pasar de frenada, porque si yo soy una persona muy sensible de los errores que cometo, tú tienes que ir un poquito más suave porque yo me voy a dar cuenta con muy poco. Pero igual yo soy una persona que a mí me gusta que me digan las cosas a la cara. Y yo digo, Marta, no, a mí dime, ¿qué es lo que no te ha gustado del libro? Y prefiero que me lo digas porque no se va a dañar la relación. Entonces, para que una conversación sea poderosa y dentro de una conversación difícil, es importante saber qué dos tipos de personas están involucradas en la conversación y es importantísimo el nivel de inteligencia emocional de las dos personas. Y por eso siempre está la inteligencia emocional detrás del mundo, ¿no? Detrás de las personas siempre estamos hablando. Y para tener una conversación poderosa, sin duda tienes que tener una alta inteligencia emocional porque requiere empatía.
Sin duda, estaba pensando en el tema del coaching, o sea, desde luego como profesional del coaching, digamos que tienes un estado privilegiado para invitar al otro a una conversación y que el otro se sienta relajado y no cuestionado porque ya se ha puesto él voluntariamente en ese proceso, digamos, ¿no? Pero estaba pensando en el coaching en general, toda esta formación en coaching, aunque sea, ¿sabes? Mucha gente pues recibe la formación y no ejerce o lo que sea, pero sin duda aumenta el grado, pues como decías tú, de autoconocimiento y de desarrollo de la inteligencia emocional propia y de preocupación de la ajena, etcétera, ¿no? Pero todavía hay gente que está muy lejos de estos temas, o sea, todavía hay gente, estas conversaciones, que es verdad que hacéis este ejercicio que escribí en el libro, o sea, esto que estás contando fenomenal, bueno, estás contando con ejemplos prácticos, en el libro lo habéis hecho muy bien, porque es fácil, vamos, nunca es fácil, pero dices, esta conversación, hay que hacer esto, sí, pero luego ponte a hacerlo, ¿no? Hay gente, como decía, pues muy correosa, vamos a decirlo así, ¿no? Con la que parece muy complicado hablar y más de determinados temas, ¿no? Y además ni eres su coach y si me apuras a lo mejor ni siquiera eres su jefe, ¿no? Que a lo mejor eso también te da, digamos, el derecho o la necesidad de hacerlo, ¿no? En realidad lo haces por el bien de todos, pero o sea, en estos casos extremos, y si quieres pasamos de conversaciones, de las preguntas poderosas a estos otros elementos que has apuntado como la presencia, ¿qué más podemos poner en juego para poder mejorar ahí el nivel de interacción entre las personas? Yo me pongo O en el sea, extremo para sacar todo el juguillo aquí a la técnica. te refieres en el caso de que tengamos una persona enfrente que sea correosa, que no quiere cambiar, la Sí, persona y que que lo nos, recibe, ¿no? Sí. sí, que además imagínate esos casos que se enquistan, ¿no? Donde esa relación ya está deteriorada con esa persona y sin embargo, bueno, tenemos que seguir hablando con ella y tenemos, ¿sabes? Si quiere la responsabilidad de hacer que esa relación mejore y prospere, ¿no? ¿Cómo podemos, o sea, si quieres hablemos de la presencia, por poner otro elemento aquí encima de la balanza, ¿no? Qué más tenemos en juego para trabajar? A ver, yo creo que con personas así es importante utilizar al equipo, porque hay veces que la relación se ha dañado. Y cuando se ha dañado una relación, incluso si lleva hay veces que está dañada desde hace muchos años. Entonces hay que ir piano, piano, piano. O sea, hay que ir muy lento con todo esto, porque tú si empiezas a utilizar un estilo de liderazgo mucho más moderno, como es el líder coach, empiezas a hacer preguntas a una persona con la que tienes una relación que está enconada ya desde hace siglos, va a ser muy complicado. Entonces, mi recomendación siempre es pasar al equipo. Es decir, dentro de las reuniones de equipo, tratar de promover la mejora continua del equipo y que esa persona se vaya uniendo. Y no siempre se consigue, evidentemente. Yo creo que el coaching no es el lava todo, no es el crece-pelo maravilloso que funciona para todo el mundo. Funciona mucho mejor que un estilo clásico, autocrático de liderazgo y de management jerárquico, sin duda, pero no va a funcionar siempre. Sobre todo cuando la relación está ya torcida. O hay veces que la relación está torcida no por la relación entre el manager y el colaborador, sino es por la empresa, porque cobro poco, porque la empresa me engañó hace años y desde aquella no se lo perdono y este tipo de cosas que bueno, los seres humanos somos una maraña de emociones y hay veces que se enquistan esas emociones. Entonces, yo aquí metería al equipo. A nivel de coaching, se suelen trabajar dos líneas dentro de las empresas. Uno es el coaching individual, que son las conversaciones poderosas de las que estamos hablando y realmente son las conversaciones poderosas que están en el libro. Pero más allá está el coaching de equipos. Y el coaching de equipos se da en las reuniones. De hecho, uno de los capítulos es de reuniones efectivas, aunque tampoco está enfocado tanto a coaching de equipos. Y ahí el equipo muchas veces es el que arrastra a la persona. Porque desde el punto de vista del manager, el manager va a tener muchos impedimentos en poder tener una conversación abierta, fluida y transparente con esta persona. Y eso yo me lo encuentro muchas veces cuando estoy dando formación de líder coach y me dicen, ya, ¿pero qué hago? Es esta misma pregunta. ¿Pero qué hago con una persona que yo tengo una persona que no quiere hablar nunca conmigo? Tuvimos un encontronazo hace años y tal, y yo siempre digo, utiliza técnicas, pero te tienes que ir al coaching de equipos, que vaya entrando poco a poco, pero a través del equipo, porque las personas en general, no queremos estar fuera del sistema.
no nos gusta estar fuera del sistema. Eso es el acoso laboral, ¿no? Cuando te hacen el mobbing. Entonces, tú vas a querer estar dentro. Y para estar dentro del sistema tienes que empezar a jugar con las reglas del juego que dice el equipo. Y hay veces que una misma persona se autoexcluye de un equipo porque no encaja. Entonces, yo insisto, esto no es fácil. Desde el punto de vista del coaching se pueden trabajar dos líneas. El coach externo, que es lo que hacemos los coaches profesionales, ¿no? Vamos a una empresa y trabajamos con equipos o con personas individualmente. Y después está el líder coach, que el líder coach es alguien que tiene un equipo de trabajo y nunca vas a llegar a ser un coach externo, porque un coach externo tiene como una mirada más limpia. Sigue siendo la jefa o el jefe de ese propio equipo. Entonces tienes que saber cuál es la limitación. Y la limitación es que tú tienes una jerarquía y le vas a exigir objetivos, rendimiento y desempeño a otra persona, cosa que un coach externo no. Un coach externo no. Entonces, no estoy tirando por tierra el líder coach, sino todo lo contrario. Estoy diciendo, es mucho más efectivo, pero muchísimo más efectivo, tener un estilo de liderazgo más de coaching, que es mucho más cercano, pero cuidado, que no es tan suave como parece, porque hay gente que dice, no, mejor la mano de hierro, y porque eso funciona. Bueno, funciona a corto plazo. A corto plazo sí te puede funcionar. Y la motivación por el miedo puede funcionar a muy corto plazo, pero a largo plazo es muy destructiva. Y las personas al final empiezan a tener un rendimiento bajísimo si no las escuchas. Lo que quieren las personas dentro de las empresas para estar motivadas es que les escuches. Por supuesto que les subas el sueldo, por supuesto tener más días libres, por supuesto. Pero esas cosas a veces están muy limitadas. Y como no te centres en que les escuches, que les des feedback con cariño, con buenas técnicas, que hay técnicas. Entonces, todo esto son habilidades que hay que entrenar constantemente, porque se pierden. Al final un manager no deja de ser como un atleta. O sea, tienes que estar entrenándote constantemente. O sea, por mucho que seas Rafa Nadal, antes de ir a Roland Garros se tiene que entrenar. Por mucho que tenga casi todas las posibilidades de ganar, porque es el número 1 en tierra, pero tiene que entrenar. Y tiene que entrenar su mente, tiene que entrenar su saque, tiene que entrenar su listado, todo. Entonces, los managers tienen que tener una formación continua, porque tú tienes que estar dentro de un entorno donde hay veces que yo escucho en las formaciones, bueno, esto es más de lo mismo. Bueno, es más de lo mismo, pero tú lo aplicas en tu día a día. Lo tenemos que seguir escuchando, y muchas veces nos pasa con los libros, ¿no? Lees un libro y dices, bueno, esto ya lo he escuchado yo otras veces ya, pero tienes que seguir leyendo para seguir integrándolo. Sí, totalmente de acuerdo, vamos. Yo por eso sigo en la brecha aquí de los libros y de difundir todo lo que hacéis también. Escucha, antes has dicho, hay otros elementos, además de las palabras y las preguntas en una conversación. Te has referido a la energía, te has referido al tono, te has referido a habilidades empáticas. Hay otros elementos invisibles que también tienen un gran peso, digamos, en que esa conversación, digamos, tenga algún efecto y algún efecto beneficioso, que es de lo que se trata, ¿no? Sí, bueno, antes habíamos hablado de eso, de la presencia, de la capacidad de estar presente con una persona, que tu mente no esté con sus preocupaciones que tenemos todos, que tu mente esté en el aquí y en el ahora. Eso fomenta la escucha, y para eso las personas tenemos que estar entrenadas y tenemos que practicar algo que nos conecte con el ahora. Quizás una de las técnicas que más se utiliza ahora en las empresas es el mindfulness. Y llevar el mindfulness a las empresas yo creo que ha sido uno de los mejores aciertos que se ha hecho pues desde los últimos 10 años igual, que es cuando más se ha popularizado en el mundo empresarial. Saber que la meditación no es algo solo de monjes o gente que le gusta el yoga, sino que tiene que ver con el estar aquí, con el estar en el ahora, y esa presencia es esa energía, es eso que no se ve, pero que la persona lo está percibiendo. Y lo percibes cuando cuando estás con un vendedor, lo percibes cuando estás negociando, lo percibes cuando estás con un manager, lo percibes en una conversación más o menos tensa. Y de ahí viene muchas veces
el liderazgo de las personas. Y por eso hay veces que tienes una conversación con alguien y a mí, curiosamente, me pasó contigo. Que no sé si lo podemos hablar aquí, pero a mí me pasó contigo, que cuando Pues claro que sí, sí. Vale, muy bien, muy bien. Hablemoslo, Pues tuvimos, hablemoslo. la primera conversación que tuvimos, que estábamos hablando del libro y te dijo un poco de qué iba, para quién iba enfocado y tal. Y yo salí de esa conversación y dije, qué buena sensación me he llevado. Pero si me preguntas por qué, tampoco sabría por qué, porque tampoco hubo nada especial. Pero hay algo que yo creo que tiene que ver con la escucha y tiene que ver con la presencia. Y claro, tú enseñas estas habilidades también y tratas de difundir todas estas habilidades. Entonces, tú no eres profana en el asunto, ¿no? Eres también una experta de todos estos temas. Y yo creo que la presencia hace que una persona se sienta bien con otra cuando está enfrente de esa otra, y eso tiene que ver con la energía que transmite, con el positivismo, con el optimismo, y al final a todo el mundo le gusta estar con personas positivas y optimistas. Y el positivismo y el optimismo no quiere decir con vivir en las nubes, no. Vivimos en la Tierra, pero esa conversación te deja como una sensación de decir, he tenido una reunión con una persona durante media hora y ¿qué tal ha ido la reunión? Pues no sé qué decirte, pero yo me he ido con muy buena sensación, pero no sé por qué. Pues ese no sé por qué muchas veces es la energía, la presencia, la capacidad de estar en el aquí, en el ahora, y tener una mirada abierta, una mirada de optimismo, y que genera enganche entre las personas. Y por eso hay personas que tienen ese gancho, ¿no? Que hay personas con las que quieres estar siempre y tampoco sabes muy bien por qué. Porque tampoco dicen nada ni hacen nada, pero te generan como una sensación de bienestar. Te diré que me pasó lo mismo contigo y por eso estamos aquí hablando. Porque bueno, yo tengo la manía los últimos años de, ¿sabes?, hacer las cosas, en fin, de una forma mucho más sentida que razonada, aunque el razonamiento sin duda está ahí. Tampoco me he vuelto tan loca todavía, no sé dónde me llevará esto. Mejor. Pero esto que tú describías es una situación mágica donde dos personas conectan porque las dos son capaces de ponerse en esta situación que tú describías muy bien, si quieres, de vacío, donde no se busca nada, no hay objetivos, simplemente se está, y además se está disfrutando porque hay unos intereses comunes de algo que las dos personas sienten pasión por ello. Entonces, claro, y hay una energía que se intercambia, que es fantástica, y se crea un momentazo, pues como decía, mágico, ¿no? A mí me pasa esto, o intento que me pase con la mayoría de mis autores, y es lo que, para mí, la señal definitiva de que ese proyecto es un proyecto que merece la pena embarcarse en él, ¿no? Sí. Yo creo que es importante, al final está conectado con el bienestar en el trabajo, y el bienestar en el trabajo tiene que estar no solo contigo mismo, con la gente de tu equipo, con toda la gente que trabaja a tu alrededor, y porque al final estás construyendo un sistema, una red, una familia, como se quiera llamar, ¿no? Y bueno, yo creo que en el trabajo, a pesar de lo que hay personas que hay veces que lo escucho que dicen, no, yo en el trabajo no vengo a hacer amigos, yo en el trabajo vengo a trabajar y a hacer amigos, tengo mi vida personal y mi familia. Y para mí es un error, son muchísimas horas las que pasamos en el trabajo como para estar mal, amargados, o estar trabajando con un equipo de personas con las que no te sientas bien. Y no quiere decir con esto que salgas del trabajo y te vayas a tomar una cerveza, una Coca-Cola, o te vayas a jugar un partido de pádel. Estoy hablando que haya una buena sintonía, un ambiente de respeto. Y eso no quiere decir que compartas más cosas con la persona. Si compartes, fantástico. Y si no compartes, se queda ahí. Pero son muchas horas, y yo creo que tiene que ver con que nos tenemos que cuidar también nosotros mismos durante todo ese tiempo, que trabajamos muchísimo tiempo, y cuando vienen malas, porque en los negocios y en las empresas vienen malas, y cuando vienen malas, un equipo cohesionado, un equipo de alto rendimiento, un equipo que se lleva bien, sostiene mucho más esos impactos que si es un equipo, pues bueno, que tiene conflictos tontos o cotidianos todos los días, ¿no? Entonces yo creo que es importante. Bueno, déjame simplemente, por terminar la última intervención nuestra, que te diga, es que contigo es muy fácil estar a gusto, Ángel,
muy fácil, lo pones siempre, ¿sabes? Pues ideal. Pero bueno, déjame que nos quedan unos pocos minutillos. Volviendo, cuando has empezado con los primeros intercambios de cosas y hablabas ahora de cuando las cosas vienen duras, a volver a la situación actual, ¿no? A lo que nos enfrentamos ahora es un panorama que además pues parece que nos aclara y que va a durar. Entonces, en términos de conversaciones y de comunicación, ¿qué crees? O sea, ¿cuáles son un poco las reflexiones para los tiempos que vienen? Además de las tecnologías y otras cosas que nos ha dado tiempo a pasar por encima. ¿Qué más cosas crees que debemos, y esto que has dicho muy bien, que me parece muy interesante, el tema de los equipos cohesionados, porque probablemente sea la parte más aprovechable o interesante, ¿no? O sea, pues vamos a pasar mal, pero por lo menos con el equipo, ¿sabes? Intentaremos en esa unión, bueno, pues avanzar, ¿no? Como equipo. Eso siempre es gratificante. Pero ¿qué más? ¿Qué más? Seguro que estás ya en esta reflexión con tus empresas, con tus clientes. O sea, ¿qué más cosas tenemos que incorporar? Que seguramente que ya estaban ahí, pero ahora todo se ha acelerado, ¿no? Sí, bueno, hemos pasado de un mundo presencial a un mundo virtual. No sé si ahora se va a quedar en un mundo híbrido, que yo creo que es el más óptimo, el mundo híbrido. Y si pasamos a un mundo extremadamente virtual, tenemos que tener mucho cuidado, porque las personas se empiezan a aislar en su casa, pierden contacto con lo que es la empresa, con lo que es el equipo, con lo que es pues un muy buen rollo. Hay mucha gente que tiene muy buen rollo en las empresas. A mí me sorprende. Hay veces que entro en algunas compañías y es que se respira. Hay otras que no. Hay otras, es cierto que no, que se respira jerarquía, se respira un ambiente rancio, ¿no? De casi de esto del jefe del siglo XX mirando a ver lo que hacen todas las personas. Pero hay otros sitios que se respira libertad y eso no quiere decir que no haya presión por los números, porque los números siempre están ahí. Entonces, yo creo que lo más importante es a nivel de, si eres un manager, tienes que estar muy cerca de tu equipo. Tienes que hablar todos los días con tu equipo. Si tienes un equipo de 10 personas, intenta hablar un poquito, aunque solo sean 10 minutos, 5 minutos. Oye, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Eso va a ser la gasolina emocional que necesiten las personas para saber que estás ahí, ¿vale? Ese es el hecho de mi puerta está abierta, pero no es que tu puerta está abierta. Mi puerta no es que está abierta, sino que yo voy a ir a donde estás tú y te voy a preguntar pues cómo estás, si tienes algún problema o cómo te encuentras. Y eso como un contacto diario. Yo diría que como un contacto diario. Y después, no perder la visión del equipo, reunir al equipo. Y reunir al equipo a veces simplemente no para hablar tanto de temas, de todos los temas operativos que tienes toda la semana, todas las reuniones semanales, sino un poco cómo estamos. Nada, simplemente como un café. En lugar de tomar el café tú solo, pues te tomas el café, que todo el mundo esté con su taza de café, de té o colacao o lo que sea, ¿vale? Enfrente de la pantalla, que nos veamos un poco y esa conexión. Y si lo permiten las leyes, lo permite la normativa de la empresa, tratar de hacer, pues si se puede hacer una reunión presencial, mejor, aunque sea de pequeño contacto con las medidas de seguridad y todo eso. Como están cambiando tanto las medidas de seguridad, pues ya no sé qué va a pasar dentro de un mes, igual esto está muy prohibido, pero yo lo que estoy viendo es que las personas se empiezan a sentir solas, estar una semana en tu casa no pasa nada, 15 días no pasa nada, pero cuando llevas 3, 4 meses te empiezas a aislar y el aislamiento emocional empiezas a verte tú aquí solo y cuidado con la rumorología, porque si se empiezan a correr los rumores, las empresas empiezan a tener caídas de facturación y eso empieza a poner muy nerviosas a las personas. Entonces, para eso hay que estar muy cerca de los equipos. Y yo estaría muy cerca de las personas individualmente y de los equipos, a nivel de equipo, para que se siga viendo ese equipo de alto rendimiento, aunque sea a distancia. ¿Sí? Oye, y además de todo esto que está muy bien dicho,
dime respecto a las conversaciones con uno mismo, que yo personalmente pienso que siempre son muy importantes y seguramente en estas situaciones que describes de aislamiento pues tomen tu mayor protagonismo. ¿Qué podemos decir de las conversaciones con uno mismo? ¿Son aplicables estas técnicas, estos cuestionamientos? Sí, por supuesto. O sea, al final las conversaciones con uno mismo es el diálogo interno, ¿no? Es eso que te dices a ti mismo o a ti misma cuando estás, no sé, cuando estás en casa, estás ordenando ropa o colocando los platos en la cocina, o vas andando por la calle, tienes que andar 10 minutos y vas pensando, pum, 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 en tus cosas, en algo que vas a hacer pues, no sé, estás siendo como tu propio coach, ¿no? Y yo creo que hay que ser muy, muy pulcro también con cómo nos hablamos a nosotros mismos. Cuidado con ser muy negativos, porque sí nos va a influir a nivel de autoestima. Pensar siempre que todo pasa, que todo es mejorable, que todos los errores que hemos cometido, igual yo he cometido un error hoy con tal persona, con tal cliente, pensar en cómo lo voy a hacer, cómo voy a reflexionar y cómo lo voy a hacer para la próxima vez. Que el diálogo interno impacta directamente en nuestro nivel emocional y nuestro nivel emocional es directamente proporcional a nuestro desempeño en nuestro día a día. Y podemos estar autosaboteándonos nosotros mismos sin que nos demos cuenta. Entonces es importante eso. Hay personas que escriben en un diario. A mí me encanta más la escritura a mano que la escritura a máquina, porque creo que es un poquito más emocional, sobre todo con lo emocional, con el trabajo evidentemente no son todo correos electrónicos y hojas de Word, pero cuando es algo más emocional o algo de reflexionar, coger un cuadernito, tu cuaderno, y escribir, 4 o 5 frases de hoy, de lo que te ha pasado hoy, cuál es tu principal aprendizaje y por algo que podrías dar las gracias. Yo creo que eso es una buena terapia, autoterapia para nosotros mismos, para estar más serenos, más estables, porque estamos más aislados. O sea, ahora estamos más aislados, más aislados que antes. Y si no nos confinan otra vez, pues bueno, pues estaremos más en contacto. Y sobre todo, a nivel emocional, cuidado con utilizar demasiado la tecnología solo escrita, WhatsApp y correo electrónico, y coge el teléfono alguna vez, habla un poquito con amigos, con tu jefa, con tu jefe, con compañeros, porque eso abre un poco la mirada y es mucho más cercana que el escrito, que al final es demasiado metálico, es un contacto muy metálico. Bueno, pues hasta aquí nos ha durado el tiempo. La verdad es que es un placer hablar contigo de todas estas cosas y de muchísimas más. Estaría horas. Creo que hemos cubierto temas interesantes. Yo me quedo con esto que has dicho al final, la actitud de agradecimiento, positivismo frente a lo que enfrentamos y una buena conversación con uno mismo antes de empezar con unas buenas conversaciones con los demás. Queridos, gracias. Hasta la semana que viene. Gracias, Ángel, y hasta Muchas pronto. Gracias. El próximo 24 de septiembre presentamos El Arcángel Metatrón, un interesante libro para entender la nueva era. Podréis seguirlo en directo a través del canal de YouTube de Editorial Colima el jueves 24 de septiembre a partir de las 7 de la tarde. ¡Os esperamos! Queridos amigos, el río sigue fluyendo y volveremos el viernes que viene. Soy Marta Prieto Acirón, en El Río que nos lleva, de radio24online.com. Buenas tardes, cuidaos mucho, gracias.